Hola Mauricio, Hola Fuente Alejandro, Alba, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Qué tal? Súper, súper. Qué bueno, ¿qué nos convoca hoy día, Mauricio? Bueno, el día de hoy, Alejandro, estamos culminando ya, ¿no es cierto?, la tercera unidad de Historia Contemporánea. Y el título que nos convoca en este nuevo encuentro es En cuanto a la Guerra Fría. Como pregunta Alejandro, Sí, ¿una Guerra Fría que nunca terminó? exacto. Sí, así es. Vamos a analizar el mundo de la posguerra fría. Vamos a reflexionar respecto a eso, ¿ya? Si es que terminó o si seguimos viviendo sus ecos. Mira, yo como propuesta, Alejandro, Ujú. eh, y gracias por unirte a esta conversación, que nos centraremos, ¿no es cierto?, en dos tensiones actuales entre Estados Unidos y Venezuela, y por otra parte también Rusia con OTAN y Estados Unidos Mm. por Ucrania, Sí, po. ¿no es cierto?, que ambas problemáticas, ¿no es cierto?, nos invitan más que nada a problematizar si estamos en una nueva fase Mm. o simplemente ambas permiten problematizar si estamos en una fase Mm. o simplemente en una reconfiguración del conflicto que Correcto. marcó el siglo XX y a continuación del siglo XXI. Exacto. Exacto. Mira, empecemos rápidamente. El caso de Ya, Estados Unidos con Venezuela, que ya, son nuestros vecinos, nos tienen. ¿Ya? Yo me voy a firmar en Romero 2006. ¿Ya? ya. Resulta que Venezuela es el país productor de petróleo que tiene mayor cantidad de reservas en el planeta. Imagínate, así de potente Mira, es. Entonces, Estados Unidos, obviamente, está interesado porque Estados Unidos es el país que consume más petróleo. más Es un petróleo. productor enorme y consume más. Pero Estados Unidos, desde que arribó Hugo Chávez, se instaló como presidente en el año 98, Estados Unidos lo miró con harta desconfianza. ¿Por qué? Exacto. Porque Venezuela se declaró rápidamente muy amistoso con gobiernos del corte socialista. ¿Ya? Por lo tanto, Estados Unidos declaró como país no seguro y confiable a Venezuela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de Cuba, está muy cerca de Irán, amistosamente, con Rusia, con China y con Siria, que son la contraparte de la bipolaridad de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, Claro. Estados Unidos comenzó con esto que ellos llaman las medidas coercitivas unilaterales, que básicamente el bloqueo económico que Estados Unidos le implantó a Venezuela el 2015. ¿Ya? Mira, Entonces, eh, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Venezuela buscó la amistad del otro sector, de China, de Rusia, ¿ya? De Irán, de Cuba. Y esto generó la enemistad entre ambos gobiernos. ¿Vale? mira, Cuéntame tú ahora sobre Rusia y la OTAN, el conflicto. la Rusia y OTAN, qué gran tema. Mira, acá en paralelo, ¿no es cierto?, entre Rusia y OTAN se ha deteriorado a nivel significativo, ¿no es cierto?, gravemente, desde la invasión de Ucrania en el 2014, pero explotó en una guerra en el 2022. Mm. Rusia, que considera que la expansión de la OTAN hacia el este de una amenaza directa, este conflicto ha reactivado de cierta manera Mm. una lógica en bloques, Mm. con sanciones económicas, retóricas, ideológicas y de guerra proxy, haciendo cita a Benz 2005. Alejandro, Correcto. en comparación con la Guerra Fría, ¿qué me puedes comentar? Bueno, recapitulemos respecto a la Guerra Fría, ¿cierto? Entendemos por Guerra Fría la configuración de un sistema bipolar entre Así Estados es. Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? ¿Cómo se caracteriza? Una carrera armamentista, una forma de disuasión nuclear entre ambas naciones y la lucha por la influencia global sin que ambos se
confronten de manera directa, sino que de manera indirecta, a través de otros conflictos en el planeta. Mira, Eso parafraseando a Hodge, mira, 2022. grande Hodge. A nivel de propuesta, yo te Grande. puedo comentar, ¿no es cierto?, que encuentro de manera significativa y lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, es que Estados Unidos sigue adoptando las mismas prácticas para desestabilizar países Mm, que no les son amigables, ¿no es cierto?, exacto. a sus pretensiones de dominio, como el bloqueo económico, ejemplo, que implantó en el 2015 a Venezuela y de forma unilateral. Mm, Con esto termina, ¿no es cierto?, consolidando, Alejandro, aún más la cooperación China, sí, Rusia e Irán al sí, gobierno de Nicolás Maduro, correcto. Los ¿cierto? mandó a los brazos de aquellos. Bueno, continuando con Miller 2003, que nos habla de el lenguaje, ¿cierto? Que se sigue utilizando, la cortina de hierro, ¿cierto? Ahora una cortina de hierro digital. Y hay un nuevo orden mundial también, ¿cierto? Las Ya. sanciones, el espionaje cibernético, lo que se mencionaba en un comienzo de la intrusión de Rusia en la elección de Donald Trump también, la misma militarización, ¿cierto? Claramente son patrones que se siguen utilizando desde la Guerra Fría antes mencionada. Ahora, eh, hago un alcance respecto a, yo no, bueno, recuerda el año 2019, hace poquito, antes de la pandemia, que apareció en Venezuela una situación bien particular. Estados Unidos reconoció a un diputado de la República Venezolana, Ya. eh, que ahora, bueno, pasó a la historia, pero fue una situación muy particular que duró durante un año, particularmente. Ya. Estados Unidos reconoció a este diputado como presidente en ejercicio, ¿ya? Lo cual rompió de todas maneras la lógica, rompió la lógica. Pero todos nos quedamos con la idea de que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era que la Asamblea Nacional no había reconocido la elección donde Nicolás Maduro había sido proclamado presidente. Y lo que está detrás de eso, ¿sabes de qué se trata? Tiene que ver con Rusia. Te lo voy a explicar en 2 segundos, ¿ya? Rusia le facilitó un préstamo a Venezuela. Yo me estoy afirmando en un estudio que realizó Moncada 2022. Es un estudio de caso acá de la Universidad de Chile, ¿vale? Y los antecedentes son estos. Venezuela en el 2019 tenía una situación económica muy mala por el bloqueo que tú mencionaste anteriormente, ¿cierto? El bloqueo de Estados Unidos. Y ocurre que Exacto. pidió un préstamo a Rusia. Y Rusia concedió el préstamo, pero Venezuela puso como garantía el 49,9% de las acciones de PDVSA, que es la compañía de petróleo de Venezuela, y que, Mm, y que tiene, y este es el detalle delicado del asunto, y que tiene una filial norteamericana en territorio norteamericano. mira. La compañía se llama Citgo, ¿ya? Y cuando en Estados Unidos Donald Trump se enteró, el Senado lo obligó a que esa situación tenía que eliminarse porque si Venezuela no tenía la posibilidad de pagar este préstamo de Rusia, Rusia se iba a quedar con parte del patrimonio de PDVSA y por lo tanto iba a poder estar dentro del territorio norteamericano. Esta información está debajito de la situación de esto que te digo yo de la búsqueda del derrocamiento de Nicolás Maduro el 2019 y el 2020. Cuando nuestro país, con un presidente que nosotros tuvimos bien particular, reconoció a Juan Guaidó y
declararon que Nicolás Maduro no era presidente de Venezuela, cosa que fue una cosa muy particular, por decirlo menos. ¿Ok? Y con esto termino. Con esto termino, porque ahí vemos la injerencia norteamericana en suelo sudamericano. Por lo tanto, la Guerra Fría, ¿termina o no termina? ¿Qué es lo que puedes sostener? Me estás preguntando a mí. Te estoy preguntando a ti, pues, si eres mi interlocutor, pues. Mira, podemos sostener que la Guerra Fría, ¿no es cierto?, principalmente terminó del todo. Nunca terminó del todo, perdón. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, lo que hubo una pausa significativa, pero los antagonismos a nivel estructural, como el conflicto entre el oeste y el choque entre modelos políticos, nunca desaparecieron. Además, David Repin, en 2022, haciendo cita, señala que muchos de los conflictos del presente tienen un origen en la configuración geopolítica de la Guerra Fría. La OTAN, por ejemplo, que se mantuvo e incluso se expandió después a 1991, algo que Rusia siempre vio como una amenaza. Exacto. OTAN en una amenaza real y estratégica para Rusia, tal como Venezuela, ¿no es cierto?, es una amenaza real para Estados Unidos. Correcto, exacto. Por lo tanto, la multipolaridad vino a reemplazar la bipolaridad. Y hablamos de multipolaridad entendiendo la aparición o el surgimiento de China en este conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Exacto. ¿Ya? Y esta multipolaridad lo que ha hecho ha sido equilibrar el enorme poder que tiene Estados Unidos en todas las regiones. ¿Ya? Y por lo tanto, Exacto. lo equilibra según, parafraseando a Moncada en la página 80, que es nuestra referencia, ¿vale? Mira. Alejandro, pregunta. Sí. Entonces, como cierre, ¿qué me puedes comentar? ¿Realmente terminó la Guerra Fría? Siguiendo la misma línea argumental que tú y yo estamos teniendo, la Guerra Fría lo que ha hecho es mutar, modificar, ¿cierto? Hacer algunos cambios estructurales, como la llegada de China, ¿cierto? Pero las tensiones mundiales van a continuar, ya lo estamos viendo en las guerras actuales, y el peligro de una tercera guerra mundial ahí está todavía, ahí está presente siempre. Pero podríamos decir eso en términos bien generales, que no hay una guerra fría formal, ¿cierto? Como la que conocíamos, pero sí hay tensiones que de alguna manera han hecho continuar estos conflictos mundiales. Eso podríamos decir. Claro. Como estudiante, ¿no es cierto, Alejandro, de esta cátedra de historia contemporánea, entendemos que los conflictos actuales no son meras contingencias, sino que es el resultado significativo de procesos de larga duración. Esta unidad nos ha permitido ver que la historia no se repite, pero sí rima, como dijo Mark Twain. Haciendo una conclusión, Alejandro, rápidamente, 1 minuto y 15 segundos. Bueno, tu conclusión. Mira, la historia no es un archivo muerto, ¿cierto? Es una herramienta viva que tenemos que saber interpretar y transformar para poder tener una buena observación de nuestro mundo y nuestra actualidad. Eso. Quiero mencionar la bibliografía, finalmente, con la cual nos fuimos apoyando. Benz 2005, Hodge 2022, Miller 2003, Reppening 2022, Lazo 2021, Moncada 2022 y Romero 2006. Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias por el contacto y por este diálogo. Quiero incorporar algo. Por supuesto. Que a nivel micro, es decir, que de la experiencia ciudadana, estas tensiones siguen con... ¿Eso lo dijiste? No.
te escucho con Ay, todo, que tú con te todo. ríes. Ya. Que a nivel micro, es decir, ¿no es cierto? La experiencia ciudadana y nacional, estas tensiones, ¿no es cierto?, tienen consecuencias concretas de mayor militarización, Alejandro. ¿Ya? Inseguridad, soberanía, lo que parecía con un conflicto del pasado que vuelve a instalarse en nuestra cotidianidad con nuevas máscaras. Y Venezuela en una muestra clara y precisa de que los actores están detrás de esta escena, que ya no son dos, sino tres y cuatro, y la multipolaridad, como tú lo mencionabas, y la geopolítica y el poder mundial en acción. Y ahí hacemos cita a todo lo que tú mencionaste, pues Alejandro. Buen debate, buena conversación, y muchas gracias, pues, A ti, po, un abrazo y por su nos tiempo. encontramos en otro encuentro de historia contemporánea. Exacto. Hasta luego, profesora, que esté muy bien. Gracias, amigo.